Plaza, no es así. Otros dicen que es el fujimorismo, no es así. El responsable es el Estado. Este Estado corrupto, este Estado que nunca estuvo a la altura de las grandes mayorías. No hay que escoger al interior del Estado a nadie. Si tú escoges a alguien o cuestionas a alguien del Estado, estás acreditándote con el Estado. Y en el fondo es el Estado el corrupto. Yo te pregunto, yo si puedo cuestionar a Aníbal Torres, yo sí tengo autoridad moral, porque yo no creo en el Estado. Aníbal Torres cree en el Estado. Entonces, ¿cómo yo, que creo en el Estado, voy a cuestionar a Aníbal Torres? Es un absurdo, pues, compañero. Si el Estado es corrupto, por eso Aníbal Torres cree en el Estado. Y yo, ¿cómo voy a cuestionar a Aníbal Torres si también creo en el Estado? Por eso, amigo, por eso acá somos dialécticos para hablar. Y estamos viendo que el Estado es el que garantiza las elecciones. ¿Y por qué crees que el Estado garantiza las elecciones? Porque todo aquel que se presenta a las elecciones está de acuerdo con la corrupción. ¿O me equivoco? Y si no, analicemos la historia y analicemos el proceso de la sociedad en el Perú. Entonces, compañero, nosotros decimos de que este Estado ahora, ¿por qué crees que no le interesa la sociedad? Le interesa capturar las instancias del Estado, las instituciones están en competencia por capturar los poderes, el Poder Judicial, el Ministerio Público, por capturar las carteras, por capturar el tribunal, la procuraduría, etcétera. Eso. ¿Y para qué lo quieren capturar? Para perpetuarse en el poder. Y, ojo, quieren que el pueblo lo apoye. ¿Y cómo es que el pueblo apoya? Con sus partidos. ¿Y por qué los partidos apoyan? Porque van a dar el voto. Y ellos van a robar 5 años porque le das el voto. Porque ellos saben que con tu voto legalizas el robo por un lustro, por 5 años. Y ya no tienes nada que hablar, ni que alegar. Ya votaste. Ahora espérate 5 años. Lo dice la Constitución. Por eso, compañeros, ¿cuál es lo dialéctico? ¿Votar o no votar? Eso es lo dialéctico. Ahora bien, yo te vuelvo a preguntar. Mira lo que están haciendo con Antauro. ¿Antauro es contrario al Estado? ¿Es contrario al sistema? ¿Es contrario a la vanguardia del Estado? Es parte. Antauro es un hombre de la vanguardia del Estado, del aparato militar. Por lo tanto, lo que le están haciendo a Antauro es una campaña. ¿Difamatoria? No, una campaña a favor de él. Ese difamatoria es parte de la campaña. Lo están levantando. Ese es el trabajo. Antauro, dime, ¿es socialista? No. ¿Defiende el socialismo o defiende el capitalismo? ¿Qué defiende? Capitalismo. Ahora yo te vuelvo a preguntar,
Si Antauro llega al gobierno, ¿qué va a hacer? No, va a cumplir un rol, va a estatizar los medios de producción. Y yo te pregunto, ¿el estatismo es fortalecer el Estado burgués o es debilitarlo? Es fortalecer el Estado burgués. Entonces, Antauro está planteando el servicio militar obligatorio. Y yo te pregunto, ¿quién instauró el ejército en el Perú? Un masón, San Martín, que emancipó aquí al pueblo o a los terratenientes. A los terratenientes los emancipó. Y con ellos viene gobernando hasta hoy en día. 203 años. Entonces, compañero, ¿qué proponemos? Porque tiene que haber una propuesta, pues, ¿verdad? Si tú cuestionas algo, tiene que haber una propuesta. Entonces, ¿hay propuesta o no hay propuesta? Hay propuesta. Una, la toma de tierras que se está dando. ¿Por qué crees que la Sauter ya no va a operar en Tía María, Islay, Arequipa? ¿Por qué? ¿Porque el Estado así lo dispuso? ¿Porque la cartera de energía y minas así lo dispuso? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo arequipeño tomó ese yacimiento minero Tía María para que la Sauter, que venía gobernando décadas, hoy día se retire. El pueblo de Arequipa. Un golpe al Estado, un golpe a la burguesía, un golpe al Congreso, un golpe a los grupos de poder. Ese es el camino, esa es la tarea. Tú vas ahorita a Arequipa y le dices, señor, ¿sabe qué? Espere las elecciones el 2026. ¿Tú crees que ese pueblo es tonto? Allí nomás te cuelga. Porque el hambre y la miseria no tiene fechas. Es a la orden del día, ¿o me equivoco? Entonces, pues, compañero, mucho cuidado con aquellos que te dicen que si yo salgo elegido, voy a... Eso, en estos momentos, ya estamos en campaña. Dime un candidato que esté contra el pueblo. Ni uno. Todos están con el pobre. Todos están con el campesino. Todos están con el minero. Pero en la práctica, ¿quién le dice? Espérate el 2026. Oiga, el hambre y la miseria, vuelvo a repetir, está a la orden del día. ¿Y quiénes son los que se están poniendo en estos momentos a servir al pobre? Ellos no postulan las elecciones, no, porque para servir al pobre no necesita ser regidor, alcalde, congresista, no. ¿Quieres servir al pobre? Oiga, amigo, vas al campo y comienzas a organizar, comienzas a educar, comienzas a decirle al movimiento campesino por qué existe el campesino pobre, medio, rico. ¿Cómo llegaron a ser estos grupos de poder? No, ahora robándole la tierra al campesino. ¿Cómo se transformaron en gamonales, en terratenientes? ¿Qué es el feudalismo? ¿Qué es el... Ahí educas, ahí está. Y si en el campo robas, ahí nomás te cuelgan, me dejo entender. En cambio, en el Estado, eres congresista, eres diputado, eres senador. Oiga, amigo, dime, ¿haces una ley a favor del pueblo? Afuera. Haces una ley a favor del rico, te condecora. Caramba. Entonces, amigo, en el Estado tienes que servir a la Carta Magna, que no ha cambiado, está intacta. Podrás decir muchas cosas, pero el Estado te controla. ¿No ve que estás al interior, que no es tu casa? ¿O tú vas a una residencia a mandar? No, tú vas a una residencia a ponerte a los moldes que ellos quieren. Es como ellos van al campo. ¿Por qué no crees que ahora no pueden entrar al campo? Porque ahí el que manda es el movimiento campesino, el movimiento minero. Entonces, un dirigente del movimiento minero no va a poder ir
al Estado a ordenar, pues a mandar, a hacer leyes. No, pues compañero, no. Son dos cuestiones opuestas. ¿Me dejo entender, amigo? Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Por acá se participa, compañero. ¿Verdad? Esto es una asamblea. Esto es, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Por acá, por ahí, por acá. Bien. Lo hago para proseguir, porque ustedes son los que tienen la palabra, pero la orden. Ustedes son los que ordenan, no yo. Yo soy el desarrollo, lo que ustedes plantean. Sí. Ninguna, prosigo entonces, ¿no? Si no hay alguna pregunta. Sí. Entonces, si hablas de Estado, ¿es válida la propuesta de los libertarios también, que casi quieren el Estado mínimo? Oiga, los libertarios, los queiquistas, ellos, ¿por qué están en el Estado? Porque el Estado está de acuerdo con ellos. Los grupos de poder están de acuerdo con ellos. La prensa está de acuerdo con ellos. Entonces son parte del Estado. Pero nosotros no somos parte del Estado. Nosotros dependemos del Estado. Y los recursos están en manos del Estado. Y el Estado los trafica, los recursos. Para nosotros no hay nada. Entonces, ¿cómo yo voy a postular al Estado? Ahora bien, yo siempre he dicho, en el mundo entero hay pobres y ricos, ¿verdad? ¿O hay una clase más? No, son dos clases. Por lo tanto, hay dos economías. En eso yo estoy bien claro. La economía colectiva y la economía privada. Yo pregunto, ¿hay una tercera economía? No. Estoy preguntando a la asamblea, ¿hay? No hay. Uno me dice, Velasco. Yo te pregunto, ¿Velasco es un hombre del Estado o está contra el Estado? ¿Del Estado? Un hombre del Estado. Es un hombre de la vanguardia del Estado, que con un grupo de militares delincuentes, ¿qué hicieron? Oiga, recibieron la orden de John Kennedy para detener la toma de tierras que hacía Luis de la Puente Uceda con el MIR. ¿Por qué no avaló eso? ¿Por qué? ¿Por qué se opuso a la toma de tierras que hacía el MIR con el movimiento campesino? ¿Por qué? ¿Qué dijo Velasco? Un momento. Yo te doy la tierra, campesino, pero tú no la vas a tomar. Yo te la doy, pero te la doy para que lo controle ¿quién? El Estado burgués. Pero él no, el campesino no, el Estado burgués. Por eso hubo un conflicto. ¿Por qué crees que Velasco fue más asesino que Fujimori? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Fujimori afrontó una guerra interna, ¿verdad? Y en una guerra interna hay un costo social. Con Velasco, ¿hubo guerra? No. ¿Hubo terrorismo? No. No. ¿Y por qué en 1971 asesinó a los obreros de Cobriza en Huancavelica? ¿Por qué asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué? ¿Por qué asesinó a los profesores del SUTE? ¿Por qué asesinó a los estudiantes? Porque era un gobierno fascista, corporativo y genocida al servicio del imperio norteamericano. Eso fue. ¿A cuánto dejó la deuda externa Belaúnde? A 270 millones de dólares. Lo recibió Velasco. ¿Y a cuánto lo dejó? A 1.800 millones de dólares. ¿Qué pasó? 3. ¿Velasco desarrolló algo del Plan Inca? ¿Algo de acá? La economía pluralista es de acá, es de Europa. Keynes, defendiendo la propiedad privada, lo trajo acá. 2. El humanismo es de acá. El humanismo nace en Europa con el Renacimiento, defendiendo la propiedad privada. Y 3, la autogestión es de acá, es de Yugoslavia, de Tito. Josip Broz, él viajó a Yugoslavia 70 a traer la autogestión, la doble explotación. Por eso es que elaboró Sinamos, el Sistema Nacional de Movilización. ¿Y qué dijo ahí? Ahora tú, pobre, te organizas
y vas a hacer autogobierno, haces tus pistas, tus obras, tus elementos fundamentales, pero con el otro bolsillo le sigues pagando los impuestos, la doble explotación. Por eso cuando a Velasco le hizo el golpe Morales Bermúdez, no, el pueblo no lo apoyó a Velasco, al contrario, quemó ese monstruo, decidamos, el Sistema Nacional de Movilización, lo quemó a largo y ancho del país. Eso fue. ¿Te das cuenta, compañero? Eso fue. Yo soy compañero, pero ojo, Velasco, ¿qué fue? Nacionalista. Por eso fue fascista. Y el nacionalismo nació acá. ¿Dónde nació? En Europa. ¿Dónde? En Alemania, con Adolfo Hitler. Por eso es que Adolfo Hitler, ¿qué hacía? Instauró el nacionalismo para contrarrestar el avance del comunismo y defender el capitalismo. Eso fue Adolfo Hitler. Por eso él defendió el Estado burgués, la propiedad privada, defendió al aparato militar y era racista y era creyente. Ese es el nacionalista, opuesto al comunismo. ¿Y amigos? Bien, bueno. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra? Sí. Jaime, si usted dice que el pueblo no apoyó a Velasco y quemó Sinamos, por dialéctica se entiende entonces que el pueblo apoyó a Morales Bermúdez. No, tampoco. Porque Morales Bermúdez no era opuesto a Velasco. Al interior del Estado burgués hay dos corrientes, los que privatizan y los que estatizan. ¿Dónde estaba Velasco? Donde los que estatizan. ¿Dónde estaba Morales Bermúdez? Los que privatizan. Era un conflicto de intereses, pero los dos son anticomunistas. Bien, bueno. Bien. ¿Algo más, compañero? ¿Sí? ¿Alguna participación? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, sí. ¿Por qué no hacer las elecciones? Y entonces, ¿por qué el pueblo vota? Bien. El pueblo vota porque las elecciones son democráticas o antidemocráticas. Porque son antidemocráticas. ¿Qué te dice el Estado? Si no votas, te haces acreedor a una multa. No puedes hacer una transacción. No puedes movilizarte a viajar. El pobre tiene que votar. Y el pobre cuando vota, ellos saben que va a perder, porque el jurado sabe a quién ha hecho candidato. O sea que el pobre nunca va a ganar. Y si por ahí se le pasa un candidato, así haya ganado, lo saca y a la cárcel. ¿En este castigo? Es suficiente con lo que dice la gente, siempre dice, hay que unirnos, ¿no? Bien, ¿Es suficiente con eso? Yo te pregunto, ¿la mayoría hace los cambios sociales o la calidad? La calidad, no es la cantidad, porque la cantidad está dividida. Hay gente pobre que quiere capitalismo, hay gente pobre que gusta que le exploten, hay gente pobre que avala el fujimorismo, hay de todo, acá mismo. Acá hay gente que mentalmente me está insultando. Acá hay gente que mentalmente me está deseando la muerte, pero no pueden polemizar. Esta tribuna es para intercambiar ideas, la única donde abre el abanico a todas las ideologías, a todas, fujimoristas, apristas, antauristas, nacionalistas, izquierdistas, a todos. Acá participan todos y acá intercambiamos ideas. De repente por ahí alguien tiene la razón, hay que dársela, pues, ¿verdad? Pero eso no es amargarse ni pelear, eso es lo que hacemos acá, en esta tribuna. Y ahí están los documentos, y están de todos, está Velasco. Porque tú para refutar a Velasco tienes que leer a Velasco. Hay compañeros que no lo han leído y defienden a Velasco. ¿Te das cuenta? No saben qué es nacionalismo y hablan de nacionalismo. Eso es lo peor. Bien, bien. Bien.